Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal. Vamos a darle continuación al video anterior que era sobre el diagnóstico en psicoterapia. Me quedé hablando sobre ir a la raíz de las situaciones, de cómo pues el enfoque que más se utiliza últimamente, que es este enfoque que hace énfasis en la psiquiatría, el enfoque basado en la evidencia, habla mucho sobre los síntomas y eliminar los síntomas, pero como el hecho de no ir hacia lo más profundo, hacia la raíz, y quedarse solamente en eliminar los síntomas, salud, conlleva a que aparezcan otros síntomas tarde o temprano. Pero por otro lado, creo que también lo que se suele hacer con el diagnóstico en otros enfoques, pues puede recibir una crítica o una reflexión similar, porque en varios enfoques, varios colegas que yo conozco y que he visto en redes sociales, si bien no hablan de un diagnóstico en términos psiquiátricos, por así decirlo, sí hablan de cómo entender y comprender las situaciones de su consulta, muy apegados a la teoría y a los autores. Por ejemplo, eso yo lo veo mucho en los colegas que son psicoanalistas, que se la pasan hablando de Lacan y de Freud y de Winnicott y de lo que ellos decían, y como que se apegan mucho a sus teorías, pero y a mí se me hace muy curioso porque siempre están hablando que del seminario no sé qué, y que si el seminario tal, y lo que yo he visto que hacen luego sus supervisiones, igual y me estoy equivocando y estoy hablando desde mi ignorancia, pero a mí me recuerda mucho a lo que se hace en las iglesias. Yo fui criado como católico, no comparto para nada lo que hace la iglesia, ni el pensar de la iglesia, ni nada, pero pues encuentro muchas semejanzas en el hecho de que muchas de las celebraciones, pues de las misas, pues lo que sucede ahí es que se lee un texto y el padre dice o hace una reflexión, y como que muchas veces no profundizan y solamente como que luego se torna muy literal. Como que veo que muchos psicoanalistas hacen eso, se la pasan leyendo el seminario tal de Lacan y lo explican como muy canónicamente, y a mí eso hasta cierto punto se me hace irónico, ¿no? Porque muchos, como que toda esta contracorriente psiquiátrica se jacta pues de ser muy profundos, de ser muy poco ortodoxos, y muchas veces caen en una ortodoxia de de su teoría, cuando creo que pues la propia teoría y los propios autores de estos enfoques, pues yo lo que noto, lo que yo voy comprendiendo es que pues como que instan y provocan a que cada quien vaya más allá, ¿no? Por ejemplo, Lacan, por lo que yo entiendo, decía que el objetivo de una intervención en psicoanálisis no es, ni siquiera es que la persona la entienda o la comprenda, ¿no? Simplemente es generar algo, provocar algo, generar olas, como él decía. Y creo que eso deja muy claro que muchas veces ni siquiera es necesario que el paciente entienda al psicoanalista o lo que dice, sino que el paciente se vaya movido, que se vaya, por así decirlo, agitado, conmovido de esa sesión, para que él mismo o ella misma lleve a una reflexión, lleve a una acción, a algo, no necesariamente comprender lo que dice el terapeuta. Entonces, habiendo dicho eso, creo que eso es lo que también se puede criticar, esta otra parte, que muchas veces se cae en estos dogmas, en estos actos pues hasta religiosos. Ahorita mencionaba el psicoanálisis, en la Gestalt también he escuchado muchos colegas que hablan sobre la relación sana y ponerse al servicio de, o poner al servicio de la terapia lo que le pasa a uno.
también yo no entiendo mucho como que el fundamento de esa parte, como que creo que ni siquiera ellos mismos entienden como el propio fundamento de esa frase o de lo que implica o de lo que significa. Eh, yo sí creo, sí estoy convencido de que la relación terapéutica sana, pero cuando hablo de terapéutica me refiero a que la relación entre terapeuta y paciente es la que sana. No este acto que lo que yo veo que muchos terapeutas gestalt hacen de decir lo que, como lo que todo lo que el paciente le provoca a él y como que yo creo que a veces eso puede, como decía hace unos momentos, provocar algo en el paciente, pero creo que es importante saber cuándo hacerlo y cuándo no, porque creo que se corre mucho el riesgo ahí de que la relación entre terapeuta y paciente se empiece a volver una relación o de amistad o de pareja, como ya lo he mencionado en otros videos. O sea, para mí lo más importante es ir cuidando que la relación sea realmente terapéutica, porque en el momento que se empieza a transformar, el proceso se transforma y ya se deja de lado lo que es la terapia y se empieza otro tipo de relación y entonces ahí todo proceso termina. Por eso creo que es importante que se tenga bien presente, bien claro qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, cómo se está haciendo, para qué se está haciendo. Y no solamente apegarse y repetir como borregos lo que otros autores y otros colegas dicen. Entonces, habiendo dicho todo esto, a lo que quiero llegar es que, por un lado, como que están estas caras donde el diagnóstico tiene que ser lo primero, lo más rápido y el punto de partida para. Por otro lado, el diagnóstico es algo como muchas veces un poco fundamentado, muy... ¿cómo decirlo? Muy volado, por así decirlo, que no tiene no tiene ni pies ni cabeza, es como una figura que se vuelve ahí muy irreal, muy ilusorio, que solamente se apegan a lo que dice tal autor o tal teoría, que se asemeja a lo que estaba diciendo hace unos momentos, y como que también dejan mucho de lado la historia de los pacientes y se basan más como en lo que ellos como terapeutas están sintiendo, y eso sí es importante reconocer cómo uno se va sintiendo, pero como que siento que se vuelven ellos más protagonistas del proceso terapéutico que darles espacio a cada una de las personas que llegan a la consulta. Entonces creo yo que sí puede existir, no diría yo un punto medio, porque no creo que exista un punto medio, tampoco es mi intención dejarlo ahí como que plantear una postura tibia y que de cierta forma pueda empatar con estas dos partes, porque no creo que la haya, la verdad es que no creo que exista. Yo lo que creo en cuanto al diagnóstico es que el diagnóstico es simplemente una herramienta, es una herramienta para el terapeuta. ¿Es una herramienta en qué sentido, en qué aspecto? Es una herramienta teórica. Gracias a lo que muchos autores a través de muchos años han podido teorizar en sus prácticas clínicas, gracias a los pacientes que han tenido a lo largo de sus años de experiencia, podemos de cierta forma notar ciertos aspectos, ciertos rasgos, ciertas características, ciertos aspectos, ciertas cosas que nos van uniendo a todos como especie, independientemente de la edad, del sexo, de la cultura, de la época, y que se van repitiendo generación tras generación, situación tras situación, y que pues nos pueden dar una base y hasta cierto punto una guía para poder entender a cada una de las personas que llegan al consultorio. Iniciando este video hablaba sobre lo profundo, ir a la raíz de las cosas. Habiendo dicho que el diagnóstico es una herramienta, para mí es una herramienta que precisamente ayuda a llegar al fondo de las situaciones, ayuda a llegar al porqué de lo que nos ocurre, ayuda a poner sobre la mesa aquello que está oculto para cada persona,
o poner sobre la luz aquello que pues, es lo más oscuro de cada uno de nosotros o de nosotras. Y creo que esa es la relevancia para mí del diagnóstico. Freud hablaba de neurosis, obsesiones, histerias, hablando específicamente de las neurosis, hablaba de la psicosis, perversiones, sobre el narcisismo, depresión, angustia, y eso ha ido tomando diferentes caminos a lo largo pues, de la historia de la práctica clínica. Algunos autores a partir de eso han propuesto sus propias teorías, sus propias técnicas, complementando o invirtiendo algunos de los términos, o hay quienes han tomado una postura opuesta, totalmente contraria a lo que Freud planteó, y entonces han generado desde ahí sus propias clínicas, sus propias formas de llevar la psicoterapia. No creo que nada de eso esté bien ni mal, sino que habla de cómo la cosmovisión de cada terapeuta impacta en su forma de llevar su práctica. Y en el aspecto del diagnóstico, creo que eso va dejando claro que lo que Freud decía en sus momentos, hace ya 100 años más o menos, puede ir cambiando con el tiempo y algunas cosas se van manteniendo, y así cada uno de los autores. Como decía, hay cosas que van teniendo vigencia a pesar de que los años van pasando, porque como especie vamos teniendo ciertas características que van pegadas no a la cuestión orgánica ni del cuerpo, sino que van pegadas a la cuestión de la cultura, de cómo el aparato psíquico se va formando, y pues por ende podemos suponer que algunos de esos cuerpos teóricos que existen en la psicoterapia pueden ayudarnos a poder enfatizar o enfocar, como el mismo nombre lo dice, hacia algún lugar o hacia alguna parte que pueda ayudarnos a que las personas se comprendan mejor y se puedan ayudar a sí mismas de una mejor manera. Todo esto creo que a mí me lleva a decir, a pensar, a reflexionar y a decir que si bien están todos esos cuerpos teóricos, no son suficientes para explicar la vida de cada persona. Si bien a lo mejor alguien que llega a la consulta nos puede remitir o recordar hacia algo que decía cualquier autor, por lo que dice, por sus acciones, por sus rasgos, por su estructura de personalidad, lo que ustedes quieran o lo que ustedes tengan entendido como su práctica clínica, creo que es solamente una forma de ir entendiendo y dándonos luz de hacia dónde podemos ir comprendiendo y llevando las sesiones, las preguntas y las técnicas dependiendo de cada persona. No es lo mismo que una persona llegue y nos cuente toda su vida, que eso lleva tiempo, y entonces a lo largo de cada sesión, conforme vamos escuchando, podamos ir mezclando un poco lo que hemos aprendido teóricamente y lo que esa persona nos está contando de su vida, para tener una mejor comprensión de cómo es que esta persona está en la situación en la que está, y poder ayudar a que la primera sesión nos cuente en 50 minutos que ha sido a lo mejor los últimos momentos de su vida, y entonces ya decir que esta persona tiene X o Y padecimiento. Creo que como ya lo había dicho antes, y creo que ahora sí ya estoy cayendo en la redundancia, para poder conocer a una persona, para poder decir algo sobre una persona, es importante escucharla,
Es importante que nos diga todo eso que esa persona sabe de sí misma o que cree saber de sí misma, y luego ir más allá de eso, ir más allá de lo que se cree conocer, de lo que se cree saber. Siempre hay más, aunque pensemos que conocemos toda nuestra vida de inicio a estos momentos. Si la repasamos, de seguro vamos a encontrar momentos que ya no recordábamos, o vamos a encontrar momentos que a los oídos y a los ojos del presente pueden tomar una interpretación muy distinta a los oídos y los ojos del pasado, y así con cada una de las etapas de nuestra vida. A lo que quiero llegar con todo esto es que el diagnóstico es dinámico, no se puede quedar estancado. La impresión que ustedes puedan tener de una persona en la primera sesión, les aseguro que si ustedes realmente escuchan la vida de cada una de las personas, no va a ser la misma unos meses después, ni 1 o 2 años después, ni cuando terminen un proceso terapéutico. Van a darse cuenta que la impresión inicial a la final puede cambiar de una manera completamente drástica. Y conforme pasan las sesiones y cada vez se descubre un poquito más o se crea algo distinto, su visión de esa persona va a ir cambiando, y la visión de esa persona que tiene sobre sí misma también va a ir cambiando. Por eso creo yo que el diagnóstico es solamente una herramienta, una guía para nosotros los terapeutas, y que muchas veces no es necesaria usarla, por así decirlo, con los pacientes, en el sentido de decirles que tiene esto o que es así va a ser, porque puede tener pues, efectos contraproducentes, y uno de los efectos contraproducentes más fuertes es que hay personas que cuando les dicen que tienen tal padecimiento, que son así, funden su identidad con ese padecimiento, con ese síntoma. Y al fundir su identidad con eso, es muy difícil si no es que imposible, porque en algunos casos sí puede resultar hasta imposible, que el proceso terapéutico tenga efectos en esas situaciones. Porque si estamos hablando de que hay personas que dicen, bueno, es que yo soy depresivo y toda mi vida gira en torno a la depresión, pues si deja la depresión, por así decirlo, la atraviesa, la supera, la asume y cambia algo más, toda su identidad va a cambiar. Y hay personas que no están dispuestas a eso, hay personas que no están dispuestas a atravesar esa crisis existencial porque da mucho miedo. Cuestionarse a uno mismo, una misma, sobre quién es, cómo ha vivido, hacia dónde va, qué le da sentido a su propia vida, pues puede dar mucho miedo, porque eso implica enfrentar verdades que no sabemos de nosotros mismos y que muy probablemente nos enfrenta a una incertidumbre muy tremenda, que es la incertidumbre de la propia existencia. Si bien día a día vivimos siempre con incertidumbre, la incertidumbre propia creo que es la más dura de todos. No es lo mismo amanecer día a día y preguntarse si a lo mejor van a llegar clientes a su negocio, si lo van a correr a uno o no, si le va a ir mejor, a preguntarse si soy yo quien de verdad pensaba que soy, o si puedo ser algo más, o si ya soy algo más. Como las películas de Blade Runner, ¿no? A mí esas películas me gustan mucho. Y esa crisis existencial que plantean es una muy dura, ¿no? La idea de, en la primera película de Blade Runner es como, ¿y si no soy humano? ¿Y si toda mi vida he pensado que soy humano y en realidad soy una máquina? Y en la secuela, ¿no? Al revés, ¿y si soy humano? ¿Y si no soy esta máquina que todo el tiempo me han dicho que soy? ¿Y si puedo ser algo más? ¿Y si los sentimientos que tengo son genuinos? O sea, se plantean un sinfín de cuestiones ahí, ¿no? Que son muy interesantes y que en consulta uno puede ver, escuchar y vivir. Yo diría que diario, si es que consultan diario.
porque esos cuestionamientos no solamente impactan en los pacientes, también impactan a uno como terapeuta. Entonces, por eso creo que es muy importante tener en cuenta que el diagnóstico es algo muy delicado, que es algo que es importante. Otros temas ya los he planteado, ya he dicho que a lo mejor caen como en este limbo, en esta nebulosa teórica, pero creo que el diagnóstico sí es un tema controversial. Es un tema controversial porque para algunos para muchos colegas creo que la psicología se ha vuelto una religión y un dogma, y en especial la psicología clínica, en donde no se admiten cuestionamientos, donde no se admiten otras formas, donde no se admiten alternativas, y el diagnóstico es un pilar para muchos. El diagnóstico para muchos colegas es precisamente su piedra angular en donde basan su prestigio, donde basan su éxito terapéutico, donde basan su carrera prácticamente, todo su ser como terapeuta. Y creo que muchos no están dispuestos a cuestionar esa piedra angular, porque si se quedan sin esa piedra angular, entonces tendrán que enfrentar esa incertidumbre tan cabrona de quién soy, a dónde voy, qué puedo hacer, y muchos no están dispuestos a hacerlo. Sin embargo, el diagnóstico, como ya lo he mencionado en el video anterior, dependiendo del enfoque puede estar sujeto a un montón de interpretaciones. Muchas de esas interpretaciones son pues deseos, objetivos, expectativas del propio terapeuta. Por eso es muy delicado hacer un diagnóstico. Para ir concluyendo, creo que lo que yo podría decir es que el diagnóstico para mí es solamente una guía, que puede ayudar a ir más profundo, que puede ayudar a que lleguemos a la raíz de los problemas, pero que no es ni definitivo ni definitorio, que no es estático y que puede entorpecer el proceso terapéutico si uno no tiene claro que el diagnóstico es solamente una luz, por así decirlo, una luz en ese camino. Como les decía, a lo mejor podemos escuchar a una persona y decir, bueno, me recuerda lo que decía fulanito sobre las obsesiones, o lo que decía perenganito o perenganita sobre las paradojas, o lo que decía tal sobre la comunicación, o lo que pasaba en la pareja, o sobre la pulsión de muerte, anorexia, etcétera, etcétera. Me puede recordar a este planteamiento. Y a lo mejor si recuerdo este planteamiento y lo que él decía, a lo mejor puedo preguntar algo que pueda ver si se apega a esto y a lo mejor pueda ayudar a... Pero muchas veces no va a ser así. Muchas veces pensamos que este planteamiento se puede ajustar a esta persona y luego descubrimos que no. Y entonces, lo que yo creo es que la realidad del diagnóstico es que también se queda corto a veces. Se queda corto, como los enfoques se quedan cortos, como los libros se quedan cortos. Y cuando se quedan cortos, pues lo que nos queda a los terapeutas es ir más allá de eso, es tratar de exponerse, de escuchar, de cuestionarse, de cuestionar. Y por eso en el video anterior yo decía que el diagnóstico también se trata de teorizar sobre la vida de las personas, más allá de los libros. Es armar una teoría única. Ya lo había dicho igual, que muchos autores hablan sobre que el proceso terapéutico es un traje hecho a la medida. El diagnóstico también tiene que ser un traje hecho a la medida. Y cuando digo que es un traje hecho a la medida, no es que las personas por sí mismas digan, bueno, tengo depresión, soy depresivo, ¿no? Soy ansioso, etcétera, etcétera. Sino que digan, bueno, estoy viviendo todo esto porque cuando yo era niño, yo era niña, viví violencia, viví abusos, viví reprimida por muchas cosas, nunca pude expresarme, nadie me escuchó, vivo estas situaciones porque a lo mejor tengo estos deseos y me da mucho miedo expresarlos, me da miedo llevarlos a cabo, vivo con mucha angustia porque me da miedo que si yo expreso lo que quiero y vivo como yo quiero vivir, las personas me dejen de amar,
tengo miedo de que mi familia me vea como la oveja negra y entonces trato de, o sea, ojalá, espero que esté quedando claro como esta parte de pasar del decir soy depresivo a vivo de esta forma por todo esto que me conforma, por mi situación, por mi historia de vida, por mis circunstancias y por mis decisiones. Porque creo que también viéndolo así, también se abren muchas alternativas. Decir soy depresivo muchas veces para muchas personas es una condena. Soy depresivo, entonces tengo que hacer tales técnicas, tengo que hacer yoga, hacer mindfulness, tengo que hacer ejercicio, tengo que tomar medicamentos y entonces vivir así, ¿no? Como una rutina muy cuadrada. En cambio, si una persona dice, bueno, vivo así con pensamientos suicidas, vivo así en la desesperación, porque no sé lo que siento, porque no me permito sentir, porque viví estas pérdidas cuando era joven o cuando era un niño o una niña, pues de cierta forma es enfrentar algo muy doloroso, pero también abre las posibilidades de decir, bueno, si no estoy consciente de lo que siento, pues puedo empezar a escuchar lo que siento. Y entonces si empiezo a sentir lo que siento realmente, pues a lo mejor le pueda dar causa a todo eso y a lo mejor eso me pueda llevar a otro lugar. También lo estoy diciendo como si fuera algo fácil, pero no es fácil. Sin embargo, lo que quiero llegar es que sí se abren nuevas posibilidades, sí se abren otras formas de vivir. A lo mejor esos dolores no se van a ir, hay dolores que nunca se van, pero sí abre la posibilidad de aprender a vivir con ellos de otra forma y a darles otro espacio en la vida, a que a lo mejor eso impulse a... Yo lo que he notado es que muchos pacientes cuando empiezan a darle voz a su dolor y lo empiezan a enfrentar y lo empiezan a asumir, empiezan a tomar decisiones en base a ese dolor, como por ejemplo ayudar a otras personas, iniciar asociaciones civiles o empezar a investigar sobre ciertos temas y opinar, comentar. Empiezan a hacer ciertas actividades que le ayudan a darle un causa a eso, ya sea el arte, empiezan a escribir, empiezan a pintar, empiezan a construir maquetas, se ponen a estudiar lo que siempre quisieron, se empiezan a dedicar a la música de cualquier forma, entran al deporte o retoman el deporte, entran a taekwondo y se agarran a chingadazos y desfogan muchas cosas ahí. A lo que voy es, empiezan a encontrar sus propias maneras, lloran, muchas personas no lloran, aunque algunos, allá hay como esta moda de que los sentimientos están bien y bla 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 bla, pero en realidad casi nadie llora, casi nadie dice lo que le duele y eso empieza a pasar en la consulta, empiezan a decir lo que les duele, lo que les indigna y eso pues tiene sus efectos. Entonces eso es a lo que quiero llegar con este tema. No quiero decir o no puedo decir que yo daría una conclusión definitiva o definitoria, porque muy probablemente mi pensar sobre el diagnóstico, como ahora, cuando yo estaba estudiando la carrera, yo tenía una idea sobre el diagnóstico, muy apegado a lo que decían en las clases de psicopatología, que era apegado al DSM-4, ¿no? A la versión revisada. Salvo alguno que otro profesor intentaba decir algo distinto, pero casi siempre fue así. Y luego en la maestría, yo estudié terapia familiar, el diagnóstico tenía que ver con la situación familiar y todo lo familiar, y si una persona vivía tal situación era porque la familia y toda la familia, ¿no? Y la responsabilidad de la familia, y hay que cambiar la familia y hay que hacer cambios, sea como sea, ¿no? Y pues 10 años después, prácticamente que entré a la maestría, ahora puedo decir que el diagnóstico ni se trata de cambiar a la familia, ni es todo la familia, ni es todo el DSM-5, ni el CIE-10, sino que el diagnóstico es algo muy personal, que es algo situacional y que es algo único, que es la historia de vida y que es solamente una guía, que
que no hay que tomárselo de una manera rígida. Y a lo mejor, como digo, esto puede cambiar, mi visión puede cambiar porque ha cambiado a lo largo de los años. Pero por el momento es lo que yo podría ir diciendo, lo que yo puedo ir reflexionando sobre el diagnóstico. Y pues espero que ustedes que están viendo este video, pues más que tomarlo como una perspectiva así rígida, o que implementen ya sea en su vida, en su práctica, en lo que sea, pues los lleve también a la reflexión y que si ustedes me quieren comentar algo, si piensan que me equivoco o si piensan igual que yo o si quieren complementar algo, pues me lo hagan saber en los comentarios. Y bueno, pues creo que con eso puedo terminar el video de hoy. El video. No sé cómo la DEA. Creo que tiene que ver, o sea, ahorita que estoy teniendo ese lapsus, yo sí creo, la DEA, pues es esta agencia de seguridad norteamericana, por lo que tengo entendido que se dedica a desmantelar pues los cárteles de la droga, se dedica como tal a la cuestión de estupefacientes, narcotráfico, bla, 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 bla. Yo sí creo que las redes sociales, los videos de psicología, toda la información que está en estos medios se ha vuelto una droga, se ha vuelto un verdadero desmadre. Creo que mucha gente... bueno, después voy a hacer un video hablando de las redes sociales, del uso del teléfono, las aplicaciones, bla, bla, bla. Pero yo sí creo que muchas personas, y creo que es la mayoría, ven el teléfono como una extensión de sí mismos, porque el teléfono brinda una sensación de inmediatez. Y creo que mucha gente no puede tolerar la frustración ni siquiera en cantidades mínimas, por así decirlo, y quieren todo rápido, lo quieren todo ya. Y yo lo que veo en muchos colegas que se dedican a esto de las redes sociales es que dan información rápida, directa, y dan muchos diagnósticos en redes sociales. Se la pasan diciendo como, ¿qué es la depresión? Y la depresión, y síntomas, y si tienes estos síntomas, entonces tienes depresión y puedes hacer esto y esto y esto, ¿no? Y entonces se la pasan dando un montón de recetas y de guías, y creo que demeritan muchísimo lo que es el quehacer terapéutico, y creo que es importante que nosotros como gremio dejemos de caer en estas tendencias facilonas de querer dar gusto a las personas. La psicoterapia no creo que tenga la intención, ni creo que se dedique, por lo menos yo y algunos colegas que conozco, no se trata de dar gusto, no se trata de decirle ni darle a las personas lo que quieren, sino muchas veces, en algunos casos, la terapia se basa en ayudar a que las personas sean pacientes consigo mismos y con la vida misma, porque muchas veces las cosas no se van a dar ni se dan como uno espera. Por más que se esfuerce, por más que lo pida, por más que lo demande, las cosas no van a pasar, y es importante aprender a lidiar con eso. Entonces, como ya lo había mencionado en el primer video, para mí es importante tener este espacio, y yo sé que estoy entrando en esto de las redes sociales, pero estoy tratando de hacerlo a mi manera y no caer en estas tendencias, precisamente para pues, hacer una pues, como una contra, ¿no? En todos los aspectos, una contrapartida, una contracorriente, un contrapeso, y no caer en estas cuestiones facilonas de lo que es la psicoterapia, la psicología, y que la gente entienda que la mente es algo muy complejo, muy complicado, y que no hay forma fácil ni rápida de poder encontrar un alivio, una cura, que muchas veces esos caminos en realidad son largos, son difíciles, son duros, pero que pueden llevar a mejores lugares, que es importante. Para mí es importante tener esperanzas de que
aún atravesando lo más difícil se puede llegar a un lugar mejor. Y creo que eso es algo que olvidamos día a día. O sea, por querer tener todo rápido, no sabemos construir esperanzas, ni sabemos ser resilientes, ni generamos fortaleza ante la vida, ni nada. Pero bueno, pues eso ya lo retomaré en otro video. Ahora sí, con eso concluyo el día de hoy. Si tienen comentarios ya saben, si tienen dudas, y pues nos vemos en el próximo video. Adiós.